La CGT no hace el recorrido oficial, tiene un recorrido propio. Que lo sepáis, toda la gente detrás del camión o detrás de la pancarta. Recordamos que la ¿Quién tiene que pagar la crisis? ¿Quién tiene que pagar la crisis? Todavía no se oyen, se parten el culo. ¿Quién tiene que pagar la crisis? Así mejor. Por favor. Esta vez. Guapo. ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Obrero despedido! ¡Obrero! A las pares ya. Para que te estic gravant, ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡De la clase obrera! Bien, compañeros, la gente de la plataforma de los desahucios del colectivo Landa. Ahora, por eso el 1 de mayo este año requiere un mayor compromiso de lucha. Ese compromiso que hemos mantenido durante los últimos años, donde la CGT ha sido casi en solitario la única organización que ha mantenido levantada la bandera de la rebeldía y de la lucha. Hoy podemos decir que teníamos razón. Los hechos y el tiempo nos están dando la razón que nosotros sabíamos que teníamos. Estábamos denunciando este sistema como injusto y como depredador. Y hoy eso ya es un clamor en la calle. La gente se ha dado cuenta de que este sistema no tiene solución, que hay que cambiarlo, pero no por otro parecido, como dicen algunos. Hay que cambiar totalmente. Hola, companys i companyes. En primer lloc, recordar que quan acabin els parlaments, el nostre company Lucho Roa cantarà, en la qual esperem acabar de donar el rotllo nosaltres perquè pugui intervenir el Lucho Roa.
Aquest primer de maig no és motiu d'alegria. Aquest motiu de maig no és per celebrar. Aquest primer de maig estem pitjor que el primer de maig passat. Aquest primer de maig és motiu de tristor. És motiu de lamentar que el sacrifici que van fer tants homes i dones per la llibertat, per la justícia, pels drets socials, pels treballadors i per les treballadores, està perdent-se completament. Avui tenim que dir que aquest 1 de maig ens té que fer pensar que estem malbaratant el sacrifici de totes aquelles persones que creien que un altre món era possible, que creien que aquest món hi cabíem tots i totes, que creien que en aquest món tots érem iguals i tots teníem drets a una vida digna. Avui la realitat és que estem pitjor. Avui el dret al treball no existeix. El dret a una vivenda digna és contínuament aixafat i milions de persones pateixen fam i pateixen la guerra. Companys i companyes, l'únic que ens queda també reflexionar i dir que nosaltres, la classe treballadora, no som igual que ells. Nosaltres no som igual que ells. Nosaltres no hem provocat aquests problemes per lucrar-se. Nosaltres no hem provocat la misèria per fer-se rics. Nosaltres volem que tothom tingui dret a la mateixa vida, a una vida digna, a una vida de qualitat. Companys i companyes, l'únic que es puc demanar que avui més que mai, aquest 1 de maig, és necessari que captem